Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Despertares. Muy feliz de estar de regreso en casa, en Boulder, y quiero agradecerles a todos ustedes que me acompañaron en todos y cada uno de los despertares que fuimos haciendo juntos desde Southampton, en la península de Long Island, en Nueva York. Feliz, con un clima fantástico, con mucho sol, nuevamente en el parque con esas montañas maravillosas que me protegen y disfrutando de esta naturaleza y por supuesto feliz de recibir hoy a quien hace mucho tiempo sigo en las redes. Su nombre es Daniel Ferminades, un ser muy especial, con una memoria muy mágica, de la cual vamos a hablar, con un corazón a puro amor, sabiendo que ese es el camino del reencuentro y del recordar. Quiero agradecerle a la Fundación Impulso Nueva Vida que hizo posible este encuentro con el maestro Daniel Ferminades. Muchísimas gracias, y también a Claudia, mi querida amiga. Ya se unió mi productor desde San Luis y voy a hacer las parroquiales. Flac, Siempre Feliz, Mía Camposano, Olga, Fabi Guardo, gracias Fabi, siempre con tus mensajes maravillosos, Mike, en fin, todos ustedes que de a poquito se van sumando, esperando la llegada de Daniel Ferminades. Vamos a hablar con él de, pienso, el alma, que es una expresión de nuestro ser en esta dimensión, y también, ¿por qué no?, Fundación Nueva Vida, una solicitud para estar. Vamos a transmitir desde Nueva Vida, por favor, necesito que me lo hagan saber. Hola Cristina, mi hermosa, mi adorada hermanita menor que elegí amar desde el momento que la descubrí, la conocí, una extraordinaria actriz, motivadora, lectora de almas, que vive en España y que espero conocer. Sí, Claudia, muy bien. Vamos a transmitir, entonces, esperando poder contactar. Mucha gente de Nueva York hoy se ha sumado a este encuentro y esto me hace muy feliz. Hola, ¿cómo le va Daniel? ¿Cómo Muy está? bien, buenas tardes por acá. Buenas tardes, casi noches ustedes, ¿no? Porque son casi las 6. Son las 6 de la tarde, pero ya se van alargando los días de luz para se acerca la Luz, primavera. luz. Bueno, de eso Mm. también vamos a hablar. Daniel, quiero primero agradecerle el tiempo. ¿Puedo hablarle de tú? ¿Puedo hablarte de tú? ¿Me permites? Sí, sí, cómo no. Sí, sí. Bueno, soy muy cuidadosa en estos temas. Quiero agradecerte la amorosidad, el tiempo y el permitirnos ingresar un poco a un mundo del que mucho no hablamos porque a veces se nos hace complicado en estas cabecitas humanas. Podemos comenzar un poquito contando en experiencia personal el saber en tu vida cómo se fue revelando todo, cómo se fue revelando esta existencia y la memoria de vidas pasadas. Eh, en realidad llegó buscándome esa memoria, no es que la buscara yo en sí. Es decir, de alguna manera acercándose a mi vida, como que me inducía a buscar el silencio y, y a reflexionar un poco más profundo sobre mis intenciones en la vida, ¿no? Sobre las cosas que hacía, inclusive. Buscar otros sentidos que normalmente no veía o no tomaba en cuenta. Lo primero que tomaba en cuenta cuando encaraba de hacer algo era lo más aparente o lo más obvio. Normalmente, ¿qué provecho iba a sacar de la situación? ¿Qué es lo que yo estaba buscando? O sea, todo lo que tenía que ver con mis necesidades o mis deseos o mis proyecciones. Pero empecé a pensar un poco más también en qué consecuencias traía esto que yo hacía para los demás.
y ver que también me ocupaba y ocupaba mucho tiempo en normalmente con mi cabeza, con mi vida, hacer cosas, pensar, organizarlas de manera que siempre yo saliese ganando en la situación. Y no me preocupaba normalmente por las demás personas a la hora de estar haciendo. Y me di cuenta que siempre que hacía algo, alcanzaba de alguna o de otra manera a los demás. Me di cuenta que cuando yo hacía algo que los demás necesitaban, no era lo único importante lo que yo iba a obtener. Y me di cuenta que podía esmerarme más a la hora de estar haciendo algo por los demás y no estar pensando tan solo en mis intereses, ¿no? Empecé a incorporar al resto y a verlo como me observaba a mí mismo. Simplemente fue el hecho de comenzar a tomarlos en cuenta, cosa que normalmente no hacía desde el ego. Esa situación que empezó en un momento de mi vida, cerca de los 21 años, me llevó a que en un momento en el cual se dieron las cosas en mi familia, yo estaba acá en Argentina, en la provincia de Córdoba, en el centro del país, y en las sierras, casi a muy pocos metros de distancia del pie de las sierras, así que me resultaba muy fácil separarme del movimiento de la sociedad, ¿no? Entonces, mis padres tuvieron que hacer un viaje a la capital de la nación, ¿no es cierto?, a Buenos Aires, y yo quedé solo en la casa, causalmente, para comenzar a vivir muchas experiencias que jamás yo había buscado ni nunca había escuchado sobre esas cosas que iba a escuchar así enseguida. Lo primero que sentí en un momento de hacer silencio en mi casa era que tenía que ir a una montaña y tenía que subir a esa montaña y alcanzar la cima. Nunca había subido ahí, era no tan lejos de la casa, el inicio de la subida. Lo hice al día siguiente porque ese día ya casi no se terminaba la luz. Al día siguiente, antes de que amaneciera, salí con una ansia enorme a subir esa montaña, ¿no? Algo como que una alegría me llevaba. Y bueno, para cuando llegué me senté en la cima, y cuando me senté en la cima mirando hacia el valle abajo, donde estaban, bueno, todas las casas, la mía, todas las demás, y yo empezaba a pensar, ¿no? Digo, pensar que yo en la vida me muevo y manejo las cosas y las situaciones como si la vida, como si el mundo me perteneciera, ¿no? Yo manejo todo mi voluntad y trato siempre de sacar ventajas, no pienso en los otros, y yo decía, pensar que desde ahí abajo las demás personas a mí ni me ven, porque estoy ahí tan lejos, soy tan pequeño, yo me decía. Y mientras hacía esta reflexión, comencé a ver, pero con los ojos abiertos, mientras veía el valle, comencé a ver delante mío como que se proyectaba a, no sé si escasos, a un metro, pongamos, a escasa distancia de mí, como una película, en la cual yo recuerdo muy bien la primera imagen que comenzó a aparecer, que era visto desde la altura, desde el aire, hoy podríamos decir como si fuese un dron, observaba, ¿no?, una reunión de personas en la calle de noche, en unas calles muy angostas con paredes muy derruidas, así como muy humildes, todo muy gris, las personas vestidas con ropas muy grises, muy sucias. Había en medio de ese grupo de personas una persona que hablaba con ellos, que recuerdo que era más alta que ellos, y yo lo observé como desde arriba, pero desde atrás. Y esa visión mía desde el aire se fue modificando, fue girando hasta verle el rostro, mientras lo escuchaba hablar. Cuando le veo el rostro, vi que era yo, pero con otro rostro, no era este. Yo identifiqué que era, ¿no? Y mientras escuchaba lo que él hablaba,
lo que él hablaba, ese ser, en ese momento, como que a mí me abría ciertas puertas para poder acceder a ese conocimiento, como que yo sentía que era algo mío. Es decir, me identificaba con el ser que estaba observando y a su vez con el conocimiento que transmitía. Y es como, para que se puedan hacer una idea, como que tuve acceso a las memorias de mi ser. Entonces, eso que viví en otros tiempos y que aprendí a través del tiempo, pasaba hoy en este presente a ser parte de mi vida, como algo que era como reciente, ¿no? Entonces, me empezó como a maravillar porque se me abría como otra película ahí dentro en donde eso que relataba del orden en los cielos, en la creación, yo lo veía a la vez, ¿no? O sea, veía como las fuerzas sutiles o las entidades espirituales que se congregaban o que se desplazaban para todos esos movimientos. Entonces, es como que todo ese hecho tan concreto, a mí no me dejaba absolutamente en ningún lugar a dudas de nada que yo pueda cuestionar, porque a lo mejor si es el relato de alguien que tuvo una experiencia, uno se reserva, ¿no?, el derecho de tomarlo como real, cierto, como una imaginación. Pero esto era algo propio, y a su vez como que tenía su comprobación a la hora de estar viendo lo que relataba en aquel momento, que hacía miles de años que se había dado esa reunión. Perdón, Así Daniel, que te fueron. interrumpa. Sí, Perdón, sí, un minutito sí, nada sí, más. sí, sí, Ese Daniel de tan solo 21 años, ¿cierto? sí. Que tuvo esta vivencia y este recordar maravilloso. ¿Hablaba en un idioma que entendías? ¿Hablaba en español? ¿Tú comprendías lo que estabas diciendo? Sí, yo me escuchaba en mi idioma, pero sé que En- no hablaba en mi idioma. pero Es decir, para entendías mí en tu era idioma. exacto, exacto. Yo Ok, lo escuchaba en mi idioma, en español. ok. Eh, lo- es como que escuchaba mi propia voz siempre, aunque cambiaba el rostro, la forma y los lugares. Eso fue sucediéndose, muchas imágenes, muchos pequeños como fragmentos de vidas. A ver, yo hoy digo el recuerdo de la reencarnación, porque con el tiempo supe de la existencia de la reencarnación. En ese Yo momento nunca, no. no, nunca fui interesado en buscar esos temas, nunca llegaron a mi vida, nunca los busqué, nunca fui una persona religiosa que a lo mejor tuviese una estructura de creencia como algunas o muchas religiones, de que no creen o no aceptan la reencarnación, porque si no hubiese estado cerrado. Entonces como que estaba como muy, muy inocente o muy virginal, así abierto a lo que se presentó. Eh, Comencé yo con mi propia mente a cuestionar tantos recuerdos y tantas cosas cuando salí de ese estado meditativo en el que pasé todo eso. Porque ahí entra la estructura mental en donde uno dice, no, todo esto que vi no puede ser cierto, y de dónde yo lo saqué, pero a su vez mi imaginación no podía dar para tanto, porque estamos hablando de hace muchos años atrás. Hoy por ejemplo, tenemos producciones de cine en donde los dibujos nos parecen reales, y todo es posible, pero en aquel momento teníamos TV en blanco y negro, no teníamos mucha producción, Tal cual. y no daba para tanto, ¿no?, la cabeza. Y entonces, cuando bajé de la montaña, luego de recordar muchas vidas, ¿Cuánto tiempo eh, estuviste en esa montaña, en ese estado meditativo, yo aproximadamente? sí, como dije, salí temprano, inclusive antes de que amanezca, y volví al anochecer. O Oh, wow. sea, pasé el día de luz, lo pasé ahí arriba. No me di cuenta. La verdad que estaba como tan arrebatado por la experiencia que era como con un ansia así que quería más y quería más y quería más. Era no tiempo, era Claro, no no, 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 tiempo. no, no, para nada. Era toda una curiosidad que tenía por saber, por conocer, y entonces entraba en distintas experiencias y cada vez que veía esos fragmentos de una vida, es como que, yo digo, son puertas que se abrían de un conocimiento muy amplio
eran como, sí, cerraduras que se abrían y me permitían entrar a una biblioteca. Entonces eso liberaba mucho. Y cada vez que yo pensaba en alguna de esas cosas que decía mi ser en otro tiempo, a mí me abría o me permitía acceder a más conocimientos, como que tenía esa puerta abierta y yo a discreción me podía mover. Cuando bajé de la montaña, ya casi era de noche, decidí hacerlo porque en un momento, cuando me presté atención físicamente, sentí un dolor de cabeza que era algo realmente difícil de tolerar. Y me di cuenta que era por toda esa experiencia que no cesaba. Entonces yo dije, yo sabía que había alguien parado detrás mío que me estaba asistiendo con esa experiencia, yo lo podía ver de blanco, así como por el rabillo del ojo, ¿no? De vez en cuando yo lo veía. Y dije, basta, no puedo más. Y cuando dije, basta, no puedo más, se cortó. Es como que lo manejaba yo, ¿no? Entonces, cuando bajé la montaña, que bajé hacia mi casa, ya estaba oscureciendo y no quería que me agarrara la noche bajando la montaña que no conocía. De hecho, parte la bajé de noche. Pero cuando llegué a mi casa empecé a tener muchas experiencias en mi casa de entrar en contacto, así como si fuese casi físico, con seres que no estaban en lo físico. Entonces, bueno, me visitaban en mi casa por las noches, sobre todo es donde había más actividad. Esa misma noche cuando llegué no pude dormir porque pasé la noche tan activo por las Yo me cosas que imagino. pasaban dentro de Claro, mi porque casa. a lo mejor fuiste, perdón, ¿no? Pero por Sí. interrumpir, pero pienso que a lo mejor fue tan fértil todo lo que aconteció allí que no hubo tiempo para esa mente dual comenzar a cuestionar las cosas o dejar que el ego hable. Eras muy joven, 21 años, pasó todo esto y wow, llego a casa y claro, ¿cómo no se van a acercar? Esos maestros, eh, supongo que aparecieron, eh, no eligen porque sí, aparecen porque hay una misión detrás de todo eso, creo, corregime por favor. Sí, por supuesto, nada sucede porque sí, todo tiene una causa. En mi caso, a los días lo supe concretamente, pero en ese momento era algo que no me daba mucho tiempo a pensar, no le encontraba sentido porque en realidad no tenía bases de datos o de conocimiento para hacer siquiera un análisis de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces a lo mejor la comparación la hacía con si estaba loco o no, es decir, esa era la visión que tenía, porque no era nada común con los amigos con los que me encontraba o con los que yo compartía, no esa experiencia, sino antes de todo esto, compartía a los 21 años, ninguno hablaba de todos esos temas o hablaba de ninguno de ese tipo de experiencias, entonces no tenía bases para Ujú. comparar. Y a la vez, como digo, no me daba el tiempo para hacerlo, porque era una sucesión. Y yo estaba tan interesado y me sentía tan bien en esa situación que me entregaba a toda ella, no la rechazaba, ¿no? Por cuestiones mentales, sino que me entregaba. No fueron todos maestros de luz, porque aparecieron muchas cosas oscuras, pero yo también lo supe en ese momento porque así lo sentí en palabras, ¿no? Que era como que mi alma estaba de alguna manera en disputa entre la oscuridad y la luz. Entonces yo sentí que la luz me estaba llamando, así lo sentí, y la oscuridad se plantaba ante ese llamado para cuestionarlo y que de alguna manera yo no me apartara de esa oscuridad en la que estaba. La oscuridad yo la entendí como la ignorancia. No es que hubiese una Tal cual, oscuridad tal cual. de maldad que yo tuviese hacia alguien, sino que el egoísmo en el que vivía era la oscuridad del mí, ¿no? Entonces, fui pasando experiencias durante las noches, sobre todo con mucha intensidad, durante el día tenía que trabajar, mientras trabajaba iba pasando experiencias igual, porque haciendo cosas físicas comenzaba a ver, estar con otros seres, mientras mi cuerpo estaba haciendo algo, ¿no? ¿Cuál era tu trabajo Entonces, en ese momento, Daniel? ¿Podés recordarlo? eh, sí, yo tenía
para heredar una industria de mi padre de joyería. Teníamos fábricas de cadenas de plata, de oro, y bueno, y clientes. Y atendía a algunos clientes y producía teniendo yo el metal con el que producía. Pero cuando entré en todo esto cambió mi vida, porque me di cuenta y supe que no venía al mundo para eso, y cuando supe para qué venía y lo que tenía que alcanzar para poder cumplir con lo que era la voluntad de quien me envió, eso no estaba de alguna manera en sintonía con lo que tenía que hacer, porque me iba a ocupar de un tiempo, una atención, y necesitaba y requería de una entrega que yo no iba a poder tener y no estaba dispuesto. Cambió mi vida, ¿no? Bueno, esto fue un revuelo para mi familia porque Me imagino. se esperaba de mí que El tomara todo eso heredero, que... el Claro, heredero. claro. Eso por un lado en lo material, pero después también estaba la preocupación de parte de ellos cuando volvieron del viaje, porque se demoraron muchos días, más de un mes. Cuando volvieron del viaje se preocuparon porque pensaron que a mí me estaban lavando el cerebro, porque cuando volvieron yo hablaba tantas cosas que jamás había hablado y había tenido un cambio tan grande, ¿no? En medio de todo esto tuve una experiencia en una meditación en la cual a los pocos días de ese primer recuerdo de vidas, me encuentro con eh, quien yo entendía en ese momento, no lo vivía así de todas maneras, pero como Dios, un anciano de barba blanca y pelo blanco muy largo, yo no lo sentía así, lo sentí como un gran ser, pero no desde lo religioso de las personas que entienden que se postrarían, yo no lo sentía así, éramos como, con perdón de la expresión y entiéndase, como iguales, porque nuestras formas físicas tenían similitud, se distinguía en él su grandeza, y él me decía que venía a la tierra con un propósito, ¿no? Y era tiempo de volver a la tierra. Y cuando él Perdón, termina de decirme, que era tu era mi tiempo de volver a tiempo, la Tierra. era mi tiempo de volver a la tierra. En la Ese cadena encuentro de fue reencarnaciones era tu tiempo de volver a la Tierra con un mensaje claro. exacto. Yo estaba en la tierra ya hacía 21 años, pero era el tiempo de volver de alguna manera como ser que tiene una labor que venía llevando hace mucho tiempo. Yo no lo sabía. Yo creía que era el Daniel que heredaba una industria y que tenía sus proyectos en el mundo muy cercanos a lo que todo ser humano tiene. Pero esto cambió, ¿no? Mi vida. Y cuando esto fue en las cimas, yo lo sabía del Himalaya. Yo no conozco ese lugar, pero salíamos de dentro de la tierra por una boca de una cueva, afuera estaba nevado, cuando llegamos ahí al borde nos detenemos los dos y entonces él me dice esto, que tenía que volver a la tierra, me apoya su mano derecha en mi espalda y me empuja despacito para que salga, y yo me paro delante de él. Cuando estoy delante de él había otros dos seres con nosotros que eran mucho más altos que nosotros, eh, que este ser, el anciano de los días, como se le conoce, y yo eran más altos, ellos estaban a su lado y me dieron dos presentes físicos materiales que se me hizo saber que eran cosas que pertenecían a mi ser, que tenían que ver con la labor que yo tenía que llevar adelante. Y entonces salí por la nieve caminando, estaba en el astral, ¿no? No era Ujú. nieve para mí algo Sí, frío, sí. un ambiente complejo. Y caminé hasta el borde de un precipicio muy grande y cuando miré hacia abajo era un valle, todo verde, pero muy profundo, y hacia el lado izquierdo, de donde yo estaba parado, había una entrada a ese valle. Y ahí debajo mío había como una cúpula de color azul, pero de energía, y de dentro de esa cúpula venían muchos sonidos, subían, no hasta donde yo estaba. Era nada concreto, sino que la suma de todo, como podríamos escuchar las ciudades desde las alturas de algún edificio, todos esos Ujú. ruidos, nada específico. Yo entendí, el mundo al que tenía que volver. Y él me había dicho que tenía una labor
Y yo empecé a pensar ahí, ¿no? Digo, yo, Daniel, si yo no soy un electricista, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer, no? No tenía conocimiento. Yo no tomaba en cuenta lo que recordé, porque tomaba como base lo que sabía, que era nada sobre el tema espiritual. Y ahí salí yo de mi meditación. A los pocos días, otra vez en meditación, cierro los ojos y de repente abro los ojos, y cuando abro los ojos estaba en el desierto. Entonces entré a mirar alrededor mío, la arena por todas partes, con sus diferencias de niveles, el sol alumbraba en todas partes con intensidad, no hacía calor, no se sentía calor, y el sol no estaba en ningún lado, él alumbraba, pero no se lo veía en el firmamento en ninguna parte, la luz del sol por todas partes. Y cuando estaba yo observando todo eso, siento como que del lado derecho me hablan. Y cuando me doy vuelta hacia la derecha para mirar quién me hablaba, lo veo a Jesús. Yo lo distinguí que era él. Y me dio una alegría enorme, y yo quise correr hacia él como para abrazarlo, ¿no? Para mí era la sensación como alguien que no veía hacía mucho. No era el Jesús de la estampita que también hay que ir a adorar o a pedirle. Para mí era como un hermano. Y cuando yo tengo esa intención de acercarme, ahí le presto atención a lo que yo sentí primero, que me hablaba. Y ahí lo veo, siento que me sigue hablando, pero cuando lo observo a él no movía la boca. Él me miraba con la boca cerrada, pero me hablaba y yo sentía con claridad. Y lo que él me decía era lo que me había dicho el anciano hacía días, ¿no? Que venía con una misión, lo que se esperaba de mí, lo que tenía que hacer. Y terminó con lo que tenía que decirme y se silenció la voz. Y entonces yo dejé de mirarlo y me miré a mí mismo tratando de ver dentro. Si yo sentía orgullo, porque yo lo que pensé, digo, no puede ser esto real, ¿no? ¿Cómo Jesús me va a decir esto a mí? Esto debe ser un orgullo mío. Él me decía que yo tenía una labor que cumplir, yo no tenía ninguna preparación. Y cuando estoy haciendo ese análisis y no me veo como cualquier ser humano de la Tierra, no vi ninguna diferencia, que me sintiese por encima de nadie. Con un cuerpo Siento que me habla de físico, vuelta. con un cuerpo físico te veías, sí. Exacto, sí, no me sentí que tuviese poder por arriba, por encima de nadie, es decir, no pensé que podría ser mi ego que se estaba disfrazando de Jesús para hacerme creer que tenía una misión, ¿no? Entonces, cuando estaba haciendo ese análisis, vi que no sentía, no me sentía más que nadie, ni tener ningún poder sobre nadie. Siento que me habla de vuelta. Cuando me habla otra vez, yo dejo de prestar esa atención en mí y lo vuelvo a mirar en el mismo lugar, pero él ya no estaba solo, sino que detrás de él había cerca de 30 seres más, con unas ropas de unos colores indescriptibles, las combinaciones de colores, turbantes amarillos, bandas color violeta, ropas rojas, es decir, colores azules, muy vívidos, muy muy vívido vívidos. todo. Y Jesús estaba delante de todos de blanco, pero era un blanco, el blanco de la época, un blanco sucio, es decir, el que anda por el desierto, ¿no? Y entonces se ríe, me mira, tuerce la cabeza y me dice, sí, me dice, ve y haz esto que él me encomendaba o me recordaba. Entonces yo dije, bueno, ahí habló, no lo dijo telepáticamente, movió la boca, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo la verdad que no me creía capaz de llevar eso adelante, pero dije ahí, lo pensé, si Jesús lo dice, digo, Él es maestro, yo no me creo capaz, pero si Él lo dice, así será. Entonces salí del lugar que estaba parado y comencé a marchar en el desierto, como dirigiéndome hacia la tarea que tenía que llevar adelante. Ahí salí de la meditación de vuelta. Después me fui encontrando con otros maestros que yo no sabía quiénes eran, después fui sabiendo, el primero después de Jesús fue Kutumi, y había habido acá en Argentina, tampoco yo lo sabía porque no seguía los medios de comunicación y las noticias, era un joven pensando en sus cosas de joven, y había habido una inundación muy grande
acá cerca de donde estoy hoy, en la provincia de Santa Fe, y los dos llegábamos a asistir las personas, es decir, con comida y con ropa. Bueno, me acuerdo tener toda esa visión, y así fui viviendo situaciones con otros maestros, pero no, en líneas generales, nunca me encontraba para recibir enseñanzas, sino que era para compartirlas. O compartir tareas en conjunto, ¿no? Entonces, Daniel, bueno, perdón, sí, ¿y cuál fue sí. la tarea específica que te encomendó tanto el padre como el hijo? ¿Cuál fue la tarea específica? Esto de compartir mis conocimientos. Lo que pasa es que también el padre, no Jesús, pero el anciano me dijo que era un sacerdote, que yo lo era, y entonces como que mi vida se complicó un poco por como yo pensaba encararla, ¿no? Lo que Vos yo querías quería la para vida de un mí, hombre normal, vos querías, a lo exacto, mejor pienso, 21 años, seguir con tu juventud, en algún momento casarte, tener hijos, lo que sí, cualquier chico de 20 años, 21 años sueña. Y ahí exacto, te cambiaron la historia, te sí. reconectaron. Sí, 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 porque yo pensé cuando pensaba en un sacerdote, como él me decía, me dijeron que tenía yo una conciencia, una jerarquía espiritual, y que yo no lo tomé así como me lo dijeron, yo no sabía de existencias de jerarquía de alguna manera muy organizado en mi vida. Yo había tenido la experiencia de recordar fragmentos a los cuales, si yo acudía con mi mente a analizarlos, me abría el panorama y me permitía ver con más claridad. Me sigue pasando hoy día, de hecho. Yo no guardo todas las cosas en mi cabeza porque sé que están ahí, están vivas. Entonces acudo a ellas cuando lo necesito y ahí están las puertas abiertas para poder alcanzarlas y compartirlas. Yo no suelo estar buscando para mí, en realidad mi labor es compartir. Tu misión creo Entonces, que es alcanzar el conocimiento y compartirlo. Me parece que de eso se trata, ¿no? es exactamente, exactamente. Bueno, de eso se trataba, lo que me decía el anciano que tenía que hacer, lo que me decía Jesús que tenía que hacer, y después estaba mi personalidad que no se sentía capaz, segura, preparada para poder llevar eso adelante. Porque yo pensé que para llevar conocimientos uno tenía que tenerlos, y para tener conocimientos uno tenía que tener al menos lectura, estudio, que no era mi caso. Nunca lo tuve. Entonces digo, ¿qué voy a compartir si yo no tengo conocimientos? Pero claro, lo que tenía para compartir es lo del ser, no lecturas. Eh, con el tiempo fui entendiendo en la medida que entendí de entrada que lo único que impedía que yo llevara adelante lo que el anciano me había dicho era mi propio ego, es decir, mis limitaciones, las limitaciones que yo ponía eran los que me Claro, impedían ir más allá. claro. Entonces yo dije, nadie puede evitar que yo haga lo que él me pide. Todos los impedimentos están en mí, porque me creo Aquí. incapaz, porque no tengo, claro. Entonces dije, bueno, tengo que empezar a quitar esas barreras. Cuando empecé a quitar y observar todas esas limitaciones en mí, empecé a ver esos reflejos en las personas. Y me pasó, por ejemplo, una vez que estando en bueno, como decíamos en alguna época acá en Argentina, en un boliche bailable, de joven, seguí por inercia yendo a ese lugar que iba con mis compañeros. Yo estaba sentado en un lugar mirando hacia la pista de baile y se desapareció la música, que es un ruido bastante fuerte ahí dentro, se silenció, pero sepulcral, y comenzaron a desaparecer todos los jóvenes que había, quedé yo solo. Y observaba como asombrado esa situación. Y de repente empezaron a aparecer delante mío, más o menos por donde estaba la pista de baile, saliendo como de una de las paredes, seres caminando en línea, todas las personas, los jóvenes que estaban, pero yo los vi transparentes, como si fuesen de agua, veía a través de ellos, de cristal,
y a la altura del corazón había como una pequeña llama, muy pequeñita, que amagaba casi a apagarse y volvía a encenderse. Y los veía que caminaban uno detrás de otro en línea, con la cabeza inclinada hacia abajo, pero con una tristeza. Me dio un dolor en el corazón que me puse, no podía frenar el llanto, no podía frenar el llanto, el dolor que sentía por ellos, ¿no? ¿Será, Y perdón que tuve te que... interrumpa, Sí. será que te conectás, pienso, dentro de mi ignorancia, pero voy a sacar lo que siento? ¿Será que eso que veías era la chispa divina que nos habita y que en algunos casos es como que se va durmiendo y se va perdiendo fuerza y eso te dio tanto dolor? Sí, yo lo resumo como que vi la realidad, no lo aparente. Es decir, lo que nosotros tomamos humanamente como realidad es lo que ven nuestros ojos físicos, pero para mí eso es lo aparente, porque ahí nosotros actuamos. Pero tu Actuamos, conexión. claro, actuamos según la conveniencia del momento. Yo vi Ujú. la realidad, lo que pasaba detrás. Había personas físicas buscando engañarse de que estaban felices y alegres porque estaban o buscando pareja, o pasar un momento, o la música, o compartir bebidas, o todo lo que pasa ahí. Pero la realidad interna de esa falta de trabajo, de desarrollo, de atención espiritual, es lo que yo estaba viendo. Y en definitiva estaba en sintonía con la tarea que tenía que hacer. Y entendí que yo no tenía nada que hacer ahí compartiendo esas cosas que entendí en ese momento que eran superficiales, que eran de la personalidad, que no eran en realidad una necesidad del ser. Entonces, corrí, la verdad que corrí, salí, pero del lugar en realidad por mi orgullo, porque no quería que me vean llorando, porque de repente todo volvió a la normalidad y no quería que me vean llorando, pero porque no podía frenar el llanto también. Pero era tanto el dolor que dije, yo tengo como que tenía que hacer algo con todo eso, no podía vivir con esa realidad de tantos seres sufriendo y dolidos. Y lo que quería, y entendí con el tiempo, era compartir el conocimiento para que comencemos a ver las cosas como son, que no es como yo digo, sino que es como las vivimos, ¿no? Así como ¿Cómo yo son mismo las empecé. cosas, Daniel? ¿Cómo son las cosas, Daniel? Al Daniel de hoy le pregunto, después de tantos años y de esa apertura tan grande y de esa reconexión con otros seres a partir del espíritu divino, del amor, del corazón, de lo que sea. Ya no te quedaste en el afuera, tu conexión fue No, directo con el adentro. sí. Y a su vez me ayudó mucho haber tenido la vida de joven que pude llegar a tener, o hasta ese tiempo de mi vida, para poder también entender lo que estaba pasando, porque yo no estaba haciendo un análisis al observar a otras personas llevando adelante una vida que yo no había llevado. Es decir, yo no Ujú. nací siendo un elegido, un santo, ni nada por el estilo. Tuve mis cosas como joven, tenía Un mis chico sueños, común, claro. común. Entonces eso también me ayudaba a ver, ¿no?, lo que estaba pasando. Y las cosas hoy, con el tiempo lo fui viendo en conciencia y con todo ese recuerdo de los tiempos vividos, no son muy distintas a lo que han sido a través de la evolución de la humanidad. Eh, y hoy se nota una mayor distancia entre la materia y el espíritu, que se ha dado por el que se ha invertido mucha energía y tiempo en desarrollo tecnológico, pero poco en crecimiento espiritual. Y la humanidad, a través de lo que llaman religiones, dedica a lo mejor un día de la semana, 2 horas, a escuchar la palabra de Dios, y el resto de la semana a encarar y llevar adelante su vida material física. Pero yo entendí que el espíritu se tiene que alimentar, y el espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Y cuando uno solo un día de la semana, 2 horas, pretende darle alimento al espíritu, el espíritu se va debilitando. Y el que se va fortaleciendo, porque el resto de la semana tiene vía libre para crecer. Claro, entonces, sí, esto tenía yo que revertirlo en mi propia vida, y entendí que Ujú. siempre estaba ante Dios, siempre estoy de alguna manera mostrando lo que soy. Entendí que el ser humilde empezaba por asumir todo lo que era, y entonces me di cuenta que en mí había virtud, pero que también había muchos defectos.
me di cuenta que así como veía tanto defecto en los demás y vivía señalando y criticando y yo sacando mis conclusiones y creyéndome que era un Estaba en juez que uno. podía... Exacto. Que Ujú. nunca podía cambiar lo que veían los otros y que lo único que podía cambiar era lo que veía en mí. Entonces, ¿para qué perder tiempo en estar criticando si yo no vine a la tierra a criticar ni a juzgar, sino que vine a superarme? Entonces tenía que superar mis propias limitaciones. Cuando uno supera sus limitaciones, aprende muchas cosas de la experiencia y serán cosas útiles para compartir con aquellos que están en el camino de autosuperación. Entonces uno habla con conocimiento porque viene de transitar ese camino, ¿no? Entonces entendí que las cosas funcionaban así. Tenía yo que superar mis limitaciones para que aquel conocimiento que tenía y el que iba tomando en esta propia vida se pudiesen unir en un servicio que siempre tenía que ser a través del amor. Cuando entendí que tenía que ser sacerdote, porque esa fue la palabra que usó el anciano, yo, como dije, pensé que dejaba de lado ese sueño que tenía, porque yo lo vivía así el amor, ¿no? Pensando de una manera, ya la visualización era como muy física, yo me imaginaba abrazando a mis hijos, ¿no? Sí, de una manera así muy física. Y todo eso como que se derrumbaba para mí. Y así que fue un dolor muy fuerte. La verdad que pasé unos días en los cuales me sentía muy mal, muy triste por eso, que no podía encarar. Y cuando estaba en esos días de dolor, porque tenía que dejar de lado eso, yo lo sabía, así lo entendía, porque me imaginé un sacerdocio como a lo mejor un sacerdote católico, en donde no Pero no conoce, no era el tiene contacto. camino que, claro, pero no era el camino que Dios ni Jesús querían para vos, seguramente. No, Querían que no, experimentes esta maravilla de los cinco sentidos y la amorosidad del contacto, ¿no? También, sin exacto. separar. Mm. Entonces, en palabras, en un momento de silencio, que yo los tenía mucho y los buscaba y la verdad que los disfruto, siento que me dice el Padre, ¿no? Me dice, lo siento clarísimo, las palabras suyas, ¿no? Él me dice, la vida es el camino y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Amén. Entonces, esa expresión, claro, la vida, es decir, no es algo aparte, ¿no? Porque pensaba como muchas personas piensan, que o es la vida espiritual o la vida material. Pero no, la vida es el camino por el que nosotros tenemos que transitar. Y la vida vivida con amor es el camino que nos conduce hacia el Padre. Entonces, entendí que no importaba si decidía casarme, tener hijos o no. Es decir, la vida era el camino. Había que vivir con amor toda decisión que tomara. Entonces, pensar cuando Habría que tomaba vivir decisión. con amor, Daniel, perdón, habría que vivir con amor o somos amor y nos olvidamos. Claro, bueno, por eso, había que vivirlo de manera consciente. Es que somos un desprendimiento de amor del Padre, ¿no? Entre tantos recuerdos pude ver esos orígenes del desprendimiento de la chispa divina y recordar que el Padre no tiene hijos porque piensa, como los humanos, que ya es tiempo de hacerlo, sino que, es decir, de tener un hijo por algún tipo de capricho o deseo momentáneo, sino que el Padre crece constantemente en amor en su corazón. Y ese amor en algún momento colma su propia vida. Y cuando ya no cabe más en él, se derrama de él. Y lo que se derrama de él es vida. Entonces ahí vienen los hijos, es un derrame de amor suyo. Ahora la tarea está en que cada uno de sus hijos tiene que tomar conciencia de su divinidad, del amor que son. En eso está la humanidad, ¿no? En tomar esa conciencia. Y para eso existe lo que conocerán muchos como la Hermandad Blanca, es decir, la organización espiritual que conoce del plan y la voluntad del Padre y ven que se lleve adelante todo lo que es lo que son sus propósitos, para que se concreten en obras en la vida de las personas. Entonces hay maestros y seres que desde los cielos están acompañando y hay muchos en estos momentos de la humanidad que han bajado a la tierra
para acompañarles de una presencia física, porque hay que compartir la luz, que es el conocimiento, que les va a ayudar a poder enfrentar los temores que es a la oscuridad. Entonces, la luz de alguna manera ayuda a enfrentar todo esto. Hay mucha oscuridad por el desconocimiento, como decíamos antes, la Claro, la ignorancia. ignorancia, y también me parece, y por favor corregime, que el miedo que genera el afuera, pero también el ir hacia adentro, es lo que nos mantiene un poco dormidos. ¿Eh? Tenemos miedo de ir Sí, hacia adentro porque somos luz y oscuridad, creo, yo lo siento así, pero es que esa oscuridad, como vos decís, es ignorancia. En la medida en que la trascendemos, ya no hay más miedo. claro, es que el temor es a la oscuridad, o a lo que pensamos que puede estar en la oscuridad, porque en la luz no hay temor, en la luz hay conciencia. Entonces, cuando uno tiene en su vida la luz encendida, uno ve con claridad el ambiente por donde uno se mueve, uno ve que está en orden, que no está en orden, uno ve donde hay peligros y entonces si hay algo que está fuera del lugar, lo coloca en su sitio para que no sea un peligro ni un riesgo, y a su vez teniendo la vida ordenada en la luz, todo está en su lugar, es que uno dispone de tiempo para poder ayudar a los otros. Y de experiencia por haberlo hecho primeramente en la propia morada, en la vida de uno, ¿no? Es Entonces, como vivir en coherencia y en presencia, me parece. claro, claro. El amor, Jesús vino a enseñar que hay que encarnarlo. Las personas construyeron religiones para adorar al que da la enseñanza, pero lo que nos cambia no es el que da la enseñanza, lo que nos cambia es aplicar en la vida diaria la enseñanza, es decir, la verdad. La verdad os hará libres. Y la verdad empieza, la humildad, por reconocer la verdad que vivimos. Y como decía antes, vivimos pecando, vivimos cometiendo errores, o Ujú. vivimos teniendo aciertos, teniendo virtudes. Entonces hay que ver todo eso, porque si nosotros solo queremos ver en el espejo lo bonito nuestro y no vemos lo que está mal o desordenado, que está en nuestras manos cambiarlo, si no lo vemos, no lo vamos a poder reconocer y no vamos a entender que haya que modificarlo. Pero si Es parte tomamos, de la personal evolución, perdón que te interrumpí, es parte sí, de la personal evolución el hacerse cargo de quiénes somos y para qué claro, vinimos, porque el amor es el verbo, el amor es la creación, ¿o exacto, no? exacto. Sí, sí. Para llegar al verbo como entendemos que es el labio que pronuncia, tiene que pasar por la mente, que de alguna manera inteligente arma con los conocimientos que tiene, con su experiencia, la frase, estimula la emoción y mueve al cuerpo a concretar, sea en verbo o sea en obra. Pero tiene que haber un orden y un alineamiento y una coherencia en nuestra propia vida. No somos un cuerpo que tiene un espíritu, somos un espíritu que tiene cuerpos, ¿no? Entonces, tenemos que vivir como espíritus a través de estos cuerpos, aprendiendo en la escuela en la que estamos. ¿Por qué hay tanto problema de aprendizaje? Porque muchas personas no entran al aula que le corresponde. Entonces quieren estar Sí, claro. o jugando en el recreo con los compañeros o en un aula en donde consideran que dan enseñanzas más elevadas. Pero si O yo no hacerse los entiendo, distraídos, ¿no? O hacerse los distraídos, claro, que es lo que hemos hecho en el mundo del afuera. Este mundo del sí, afuera, del tener, del parecer, del haber, que nos distrajo porque nos hicimos los tontos. Yo me hago cargo de lo mío, ¿eh? Nos hicimos los tontos, los dormidos, y un día miramos alrededor y dijimos, ¿qué pasó acá? Esto no es como me contaron, me parece que me estoy despertando. y, y después que tenemos en el corazón todos la conciencia, que aún no muchos la han tomado, pero de que necesitamos apoyarnos, ¿no? Es decir, sumar fuerzas uniéndonos para conseguir objetivos. Y eso lo tenemos bastante claro. Lo que pasa es que lo que no tenemos a veces muy claro son los objetivos que seguimos, a dónde nos conducen o qué es lo que pueden llegar a producir con el devenir del tiempo.
Entonces, si nos unimos para trabajar la tierra y sembrar para alimentarnos, podemos alimentar el mundo, o sea, a nosotros, con el El cielo esfuerzo en de la cada tierra. uno. ¿No vivimos en Claro, el cielo un poco? Yo siempre digo que vivimos en el cielo. El cielo no es esto que está acá arriba, yo no, siento, por favor, sí, corregime. sí, sí. No es esto celeste que veo acá arriba, que además es lindísimo. Me parece que todo este gran paquete es el cielo. Y ese cielo puede estar porque es la tierra es nada, este lugar, este minuto de eternidad, aquí ahora que estamos compartiendo, ¿o no? Sí, sí, pero eh, si uno quiere alinearse con la eternidad, hay que vivir el presente, porque lo eterno es el presente. Y si yo quiero asegurarme en mi futuro de que no me falte el alimento, de que no falte paz, ¿no? De que no falte el orden, de que no falte la justicia o de que mejore todo ello, tengo que estar sembrándolo hoy, porque es el tiempo en el que vivo. Si yo quiero escuchar la palabra de Dios, es hoy el tiempo de escucharla, porque Dios se expresa y vive eternamente en el presente y expresa su voluntad y su amor siempre en el presente. Aquí Pero si yo, ahora, aquí claro, ahora, exacto, exacto. ahora a través tuyo, por ejemplo. De todos, de todos. Lo que pasa es que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Dios está en nosotros, como también está en nosotros el egoísmo que tanto sostenemos y manipulamos a voluntad para conseguir cosas del mundo, para entretenernos en él. Eh, hay mucha gente que habla de la reencarnación, pero no hay tanta gente que entienda lo que es la reencarnación y el porqué. Entonces, esta es una escuela. En la escuela hay aulas y cada uno tiene que estar en la suya. En la medida que uno va aprendiendo las lecciones que siempre en el presente la vida nos da, eso a uno lo prepara para la lección que viene a continuación. Pero Que si esa es yo la no... reencarnación, pero si yo no Claro, paso esta, bueno, es lo que trabajan los grandes lamas y yo tuve la oportunidad de estudiar con tantos en estos 15 años, diferentes escuelas, no importa cómo se llame, si es Buda, Dios, Jesús, no importa, para mí no es no, importante, el camino siempre es el amor, el camino es el corazón, pero exacto. es eso, trabajar en el aquí y ahora, en el aquí y ahora, el despertar es aquí y ahora, es aquí y ahora, no hay Sí, otro sí. momento, no, basta de hacernos los dormidos, basta porque si no vamos a volver siempre al sufrimiento y al dolor, en vez de Claro, evolucionar. por eso cuando busquemos de alguna manera rebaños a los cuales pertenecer, sepamos qué es lo que estamos eligiendo y a dónde nos conduce. Claro, claro. Entonces, el rebaño en los cielos es entendido como los que se comprometen con la enseñanza y reconocen al pastor, es decir, saben que tienen que unirse y compartir y respetan la individualidad, no están tratando de cambiar a los demás, están tratando de superarse a sí mismos. Entonces eso permite una convivencia respetuosa, amorosa. Y saben que la pastura que hacia donde los conduce el pastor es su palabra, es decir, son las palabras de Dios lo que los nutre y los alimenta. Entonces, uno tiene que ser fiel a esa enseñanza, llevando adelante la verdad. La verdad es lo que estoy viviendo. Y si en verdad yo soy una persona que en algún momento de la semana trato de meditar y de hacer silencio y de estar en comunión con Dios, me siento cerca y puedo acercarme y conectarme, pero también puede ser verdad que en otros momentos estoy tratando de sacar provecho de situaciones en donde veo necesidad o debilidad o dejo salir fuera de mí las cosas que me tientan o lo que son mis debilidades y de esa manera caigo. Entonces, todo eso es verdad. ¿Yo quiero vivir con esa verdad dual o tengo que encontrar un centro y un equilibrio? Entonces, en los extremos es en donde uno experimenta más desequilibrio, cuando uno se va hacia los extremos. Para poder tener equilibrio hay que estar en el centro. Entonces, tener en control esos manejos de energía que llegan a nosotros y esas energías que también generamos nosotros. Porque al fin y al cabo vamos cosechando lo que sembramos o vamos padeciendo hambre si no hemos sembrado. En esta y otras En- vidas, por creo. En esta y supuesto, otras por vidas, ¿no? supuesto, por Dan- supuesto.
por supuesto. Daniel, mira, yo podría mostrarte la infinidad de preguntas que Ah, fui recibiendo, que fui elaborando, que no tuve la oportunidad de hacerte porque quería escucharte, porque quería dar a conocer para quienes hasta ahora tal vez conocían muy poco de tu persona, un poco ese reflejo del encuentro con el Padre, de reconocerte en esta y otras vidas, ¿no? Con oscuridad y con luz, pero con una coherencia y una presencia que es necesaria. Eh, Tú sabes que esto dura 59 minutos y nos cortan. Primero, permíteme que te agradezca desde el corazón, con humildad, todo, absolutamente todo lo nutritivo que compartimos contigo hoy. Permíteme que te invite a hacer un nuevo encuentro, si es posible, sí. en el mes de octubre, para conversar sobre otros temas que tienen que ver con este despertar a la esencia divina que somos, a imagen y semejanza del Padre. Y los Con todo minutos que gusto. nos quedan, este abrazo así cordial, cordial, de hermana a hermano, que te envío, y los minutos que nos quedan, por favor, que te despidas de toda esta gente que nos acompañó durante el vivo y que verá la repetición a través de la IGTV, con tu mensaje, con tu amorosidad, con tu sabiduría, con tu simpleza y sencillez. Bueno, bueno, gracias a todos, sobre todo por ocuparse de mejorar este mundo, mejorando uno en su interior, ¿no? Tratando de sacar a la luz el ser que somos para que pueda ser expuesto y visto a través de los ejemplos, y de esa manera las personas que a lo mejor siguen confundidas por el mundo tengan cada vez más referencias. Es lo que hace falta. Como antes decías, traer el cielo a la tierra. La tierra es parte del cielo. Lo que pasa es que muchas personas se han olvidado en este momento fugaz de paso por el mundo que somos seres que venimos a la materia y que la materia es una modalidad densificada del espíritu, pero todo se desprende del espíritu. Entonces no hay nada más importante que vivir como el ser que somos. Y les voy a dejar, si quieren, unas palabras que el Padre tiene para todos, ¿no? Para toda la humanidad. La misión de cada uno en la tierra es hacer el bien más allá del mal que os ocasionen. Esa es la misión de cada uno, siempre hacer las cosas bien. No es figurar y atraer la atención sobre uno y desviarla de él donde debe verdaderamente estar, sino es hacer las cosas bien. La medida que nos vamos superando, eso nos va fortaleciendo para enfrentar lo que viene. Bueno, gracias, gracias. Has tenido tantos mensajes ahí, lluvia de bendiciones, que en realidad Gracias. estamos en un momento, y va mi última pregunta corta ya. Daniel, estamos, porque siempre el momento es el aquí y ahora, como tú dijiste, y es Sí. este presente que compartimos, pero estamos a punto de parirnos a nosotros mismos como la mejor versión, si es que queremos, se puede ser nuestra mejor versión aquí y ahora. Sí, se puede y se debe. Es decir, la humanidad como entidad, como reino, está a punto de recibir su primera iniciación jerárquica. Eh, entonces, la humanidad está conformada por células, cada célula es cada ser. Y todas las células que se alineen con los propósitos superiores darán ese paso. Y los que no se alineen tal vez tengan que enfrentar el dolor de la realidad que no quieren ver, pero estamos a tiempo de ver cada uno de nosotros la realidad que estamos viviendo y revertir a veces esa oscuridad de ignorancia en la que vivimos, interesándonos un poquito más por superarnos, en vez de ocupar el tiempo en juzgar a nuestros políticos, a nuestros A la vecinos, afuera. a la afuera. Miremos hacia adentro, que podemos hacerlo, y veamos que está mal y mejoremos, superémonos. Vinimos a la Tierra a superarnos y de esa manera ayudar a que la humanidad mejore, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Gracias, Y Alicia. recordando que donde estemos, vos, yo, todos quienes nos acompañaron, somos uno, pero entendamos Exacto. bien el significado que somos uno, por favor, somos uno. Sí. Gracias, Gracias. gracias Daniel. Gracias.